Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos corresponde el tema del artículo de periódico. Es importante definir primero qué es un artículo de periódico. El artículo de periódico tiene un gran parecido con la noticia de periódico que vemos normalmente en todos los periódicos. ¿Qué diferencia al artículo de periódico vamos a ver, de la noticia? El artículo de periódico lleva un análisis más profundo sobre un tema de actualidad de igual forma. Tiene que ser un tema que esté pasando en un mismo año, hace unos meses, o el mismo día, o incluso hace un par de años. Pero no puede ser un tema antiguo. Y el artículo de periódico siempre va a estar relacionado con un tema de actualidad. Entonces, el artículo de periódico debe tener ciertas partes. La parte inicial que va al lado arriba, ¿verdad? De todo artículo de periódico, después de toda la información del periódico en sí, como la página, el nombre del periódico y el espacio que tiene ese artículo, ¿verdad? Va a estar el antetítulo. El antetítulo va a ir siempre al lado arriba del título, ¿verdad? El antetítulo siempre me va a dar, vamos a ver, aspectos generales que me orienten como en qué área está ese artículo que yo estoy escribiendo. Siempre me va a dar generalidades de lo que yo voy a hablar. Generalidades, estamos hablando a nivel macro. Por ejemplo, si aquí en este ejemplo se habla del último terrorista huido que murió en combate en Bagdad, entonces, arriba va a hablar de esa guerra, de ese combate en general, cuándo fue, qué sucedió, sobre qué se trató. Luego va a ir el título. El título, la característica principal que tiene, como se puede ver en este ejemplo, es que va a estar en negrita y más grande. Va a ser lo que más se resalte de todo lo escrito en el artículo. Como se puede evidenciar aquí, ¿qué va a decir ahí? Me va a orientar directamente ya sobre cuál va a ser el tema del que yo voy a hablar en ese escrito, en ese texto, ¿verdad? En este caso, sabemos que va a ser sobre el último terrorista, ¿verdad? Específicamente. Luego va el subtítulo, que como su nombre lo dice, va bajo el título. Este me va a dar estadísticas, me va a dar ubicación geográfica, me va a dar ubicación temporal sobre lo que yo estoy hablando. Entonces me van a dar porcentajes o ubicaciones temporales o geográficas. Todos estos tres se llaman titular. O sea, juntos, ante título, título y subtítulo se llama titular. Ok, luego va ya el cuerpo en sí de la noticia, que es lo que va dentro del artículo de periódico, va una noticia sobre algo. Entonces, ¿qué es importante que sepamos en el artículo de periódico? Que va a desarrollarse la noticia o el tema que yo estoy hablando. En este caso, por ejemplo, va a desarrollar todo lo referente sobre la muerte en combate de este último terrorista, ¿verdad? De ese área específica o zona, me imagino que es. Entonces, en eso tiene que haber una introducción, un desarrollo y una conclusión. Dentro de la introducción, que obviamente es hablar de manera general, que va a decir qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, lo va a decir en la entradilla, que es esta que tenemos aquí. Siempre va a ir al inicio, siempre. Y es parte de la introducción del cuerpo del artículo. Luego de la entradilla, usted ya empieza a desarrollar. ¿Qué es importante en el artículo de periódico, por ejemplo, que diferencia de la noticia? Me va a dar estadísticas, me va a tirar porcentajes, yo puedo incluir porcentajes, puedo incluir información específica sobre el tema. Es más profundo. La noticia solo me dice el qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Mientras que en el artículo, esas preguntas se responden en la entradilla nada más. En lo demás, yo voy desarrollando cosas específicas sobre lo que yo voy a hablar. Todo artículo de periódico tiene que llevar una imagen o una foto o varias. Cada imagen o foto que lleve el artículo de periódico tiene que llevar un pie de foto, que ese me va a explicar qué es lo que se está poniendo
en esa imagen o en esa foto. En este caso, tenemos una imagen del bombardeo y la foto de la persona del último terrorista. Entonces, aunque ahí no se ve, ahí está explicado eh, todo lo que dice sobre ese último terrorista. Entonces, es así como yo ejemplifico lo que está pasando en la foto o de qué es la foto que yo estoy poniendo. Eso sería todas las partes del artículo. Es importante que pongamos todas, no podemos brincarnos ninguna. Hay algunos artículos que traen epígrafe. Este en particular no trae. ¿Qué es el epígrafe? Es como una frase de otro texto, de algún pensador famoso, de algún filósofo que esté relacionado con lo que yo voy a hablar. Entonces puede ser que lo tenga, puede ser que no. Pero un artículo de periódico que se diga artículo de periódico tiene que tener todas estas partes que estamos hablando aquí. Eso es todo y espero que hayan entendido. Para hacerlo, recuerden que tienen que todo estar relacionado con el mismo tema. Muchas gracias. Chao.